La comunicación asertiva es una habilidad fundamental para convivir. Este tipo de comunicación nos permite dialogar con calma y respeto, expresando lo que queremos decir, pero sin herir o lastimar a las otras personas. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, una persona asertiva es aquella que expresa sus ideas de una manera firme y clara, respetando tanto las ideas del otro como las propias. Esto no quiere decir que para ser asertivos tenemos que estar siempre de acuerdo con los argumentos de las otras personas. Obviamente podemos disentir o no estar de acuerdo sin que eso propicie una pelea o una fricción. Entonces, como les decía, comunicarte asertivamente es decir lo que quieres decir sin herir los sentimientos de las demás personas. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien. ¡Feliz año! Yo sé que hace mucho no subo video, pero bueno, como propósito de este año obviamente está retomar mi canal de YouTube. Ya casi vamos a llegar a los 15,000 seguidores. Entonces, pues voy a estar subiendo aquí videos nuevamente los martes y los sábados a las 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, hoy justo hablando de todos los propósitos que tenemos de año nuevo, por eso decidí hablar de la comunicación asertiva. Creo que es algo básico en cualquier relación humana, ya sea con tus papás, con tus hermanos, con una relación de pareja, en el trabajo. Y sinceramente creo que es una de las cosas que menos tratamos de fomentar o de desarrollar en nosotros mismos. Incluso yo misma, la verdad es que me es muy difícil a veces comunicarme con otras personas sin empezar a tener algún tipo de discusión, poder expresar mis emociones y mis sentimientos o lo que pienso, pero sin llegar a lastimar a las demás personas o sin irritarme yo porque a lo mejor me están lastimando. Entonces justo creo que un buen propósito de este año es tratar de mejorar la comunicación con las personas que me rodean, porque al poner en práctica este tipo de comunicación ayudamos también a respetar a las personas que nos rodean, a las personas que queremos y también ser respetados. Y bueno, seguramente en la escuela o en todos lados han escuchado qué es comunicación. Básicamente es transmitir un mensaje entre emisor y receptor. Entonces, la comunicación asertiva es un estilo de comunicación que tenemos que empezar a desarrollar como personas. No nacemos sabiendo cómo comunicarnos y mucho menos cómo hacerlo de una manera correcta. Por ejemplo, vamos a profundizar un poco en algunas características de la comunicación asertiva. La primera es ver a la persona con la que nos estamos comunicando. El mirar al interlocutor ayuda a que esa persona sienta que estás teniendo interés. Muchas veces no lo hacemos a lo mejor por mala onda o porque no nos interesa lo que nos está diciendo, pero muchas veces estamos viendo nuestro celular en lo que esa persona está hablando o leyendo alguna otra cosa. Eso hace que la otra persona sienta que no te está interesando lo que te está diciendo. Entonces siempre darle unos momentos a esa persona, verla fijamente y poner atención en lo que está diciendo siempre va a ayudar a que esa persona se sienta respetada y siente que lo que está diciendo te importa. Por otro lado, también es importante tener una postura abierta. Es decir, como les decía, si nosotros estamos así con nuestro celular, da la impresión de que no nos está interesando lo que dice la persona. En cambio, si estás de frente a ella y la estás escuchando realmente, eso hace la diferencia. También es muy importante observar nuestros gestos y tratar de modularlos. A mí, por ejemplo, esto me cuesta muchísimo trabajo. Si a mí me molesta algo o de repente hay algo que no me parece, no puedo evitar hacer gestos y entonces obviamente la otra persona se siente incluso hasta atacada. Entonces, tratar de modular nuestros gestos es muy importante. Otra cosa que es importante que también a veces me falla es modular nuestro tono de voz. Yo la verdad es que siempre he sido súper gritona y cuando estoy molesta muchas veces pues se siente en mi tono al hablar. Entonces muchas veces estoy molesta por algo externo y voy y le cuento a esa persona y esa persona se siente atacada porque yo estoy hablando de una manera brusca y fuerte, cuando en realidad no es hacia ella el problema era cualquier otra cosa de mi vida, pero pues no modulo mi voz. Entonces es muy importante aprender
a modularla y a no sonar agresivos. También es muy importante tomar en cuenta los tiempos en los que estamos escuchando y los que estamos siendo escuchados. A veces en una conversación pues quieres tú contar tus cosas, tu vida, y entonces muchas veces tomas muchísimo tiempo y cuando la otra persona trata de hablar no la dejas. Entonces es también muy importante aprender a escuchar y tener una escucha activa, es decir, como les decía, tener una buena postura, estar totalmente pendiente de lo que nos está diciendo la otra persona y respetar también eso, no nada más esperar que las otras personas nos escuchen. Y bueno, de aquí parte el siguiente punto, identificar cuándo, dónde y cómo podemos intervenir en la conversación, no interrumpir a la otra persona. A lo mejor muchas veces nos pasa que la otra persona está contándonos algo y tú te sientes a lo mejor identificado con eso y quieres comentar algo, pero lo interrumpes. Entonces siempre hay que saber en qué momento puedes interrumpir y en qué momento es mejor seguir escuchando. Además de esto, es muy importante ser claros y concretos. Muchas veces cuando vamos a tener alguna conversación incómoda, ya sea en el trabajo, en la escuela, con tu pareja, con tu mamá, con quien sea, pues no sabemos bien cómo decir las cosas. Entonces empezamos a hacernos líos, a darle 1000 vueltas al asunto y muchas veces no logramos comunicar lo que queríamos. La persona a lo mejor ya hasta se ofendió, se sintió mal porque le estamos dando vueltas y vueltas y vueltas. También les recomiendo tratar de ser lo más breves posibles, breves y concisos, decir las cosas tal cual son, para evitar dar vueltas, para evitar que la otra persona argumente y entonces en vez de tú expresar lo que quieres, termina siendo una discusión de nunca acabar. Por otro lado, también es importante saber disculparse cuando es necesario. Como les decía, tener una escucha activa, escuchar bien los argumentos de las otras personas, porque muchas veces a lo mejor llegamos a herir. Entonces, en vez de argumentar o indignarnos y sentirnos mal, bueno, también es muy importante saber ofrecer una disculpa. También esto, de verdad, a mí me cuesta muchísimo, por eso les digo que es un propósito de este 2023, porque muchas veces tú no querías lastimar a la otra persona y tú no lo hiciste con ese fin, obviamente, pero no puedes hacerte responsable por lo que sienten los demás. Sin embargo, si los heriste por tus actos o por tus palabras, siempre es bueno entender que ellos perciben y sienten de manera diferente y siempre es bueno tratar de ofrecer una disculpa y tratar de modificar lo que hiciste. Ahora, hablemos de las ventajas de tener una comunicación asertiva. La primera y la más importante es que se reduce muchísimo el estrés. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo a veces decir que no, entonces me piden algo que a lo mejor yo no tengo tiempo, no puedo hacerlo o lo que sea y siempre digo que sí. En cambio, cuando tienes una comunicación asertiva, sabes expresar por qué les estás diciendo que no, obviamente eliminas ese estrés de pensar, o sea, ya le dije que sí, pero no puedo o no quiero, o cómo le digo que no. Obviamente mejora nuestras habilidades de afrontamiento, nos ayuda también a controlar nuestro mal humor y sobre todo podemos defender nuestros puntos de vista, pero sin lastimar a los demás y escuchar los puntos de vista de los demás. La verdad es que sí es algo que se tiene que ir desarrollando poco a poco con el tiempo, lo tienes que ir poniendo en práctica. Muchas veces vas a fallar, te vas a sentir mal, pero creo que cuando llegas a tener una comunicación asertiva con todas las personas, la verdad es que sí puedes llegar a reducir tu estrés y mejoras 100% las relaciones que tengas con cualquier persona. Por ejemplo, hablando de comunicación asertiva en el trabajo, creo que en el trabajo, por ejemplo, es muchísimo más fácil, ya que a lo mejor estás hablando específicamente de algún tema de trabajo, entonces expresas lo que tienes que hacer, lo que quieres o cómo lo vas a hacer y la otra persona entiende el mensaje, a lo mejor retroalimenta y es muchísimo más fácil porque muchas veces en una comunicación laboral no estás mezclando emociones y sentimientos. El problema de no poder desarrollar bien una comunicación asertiva con tus seres queridos es que estás involucrando sentimientos y a lo mejor es cuando te sientes ofendida o ofendido, cuando a lo mejor sientes enojo. Entonces es muchísimo más difícil tener una buena comunicación con personas que quieres
que, por ejemplo, en el trabajo o en la escuela. Y bueno, espero que les haya gustado el video, espero que hayan entendido como yo la importancia de saber comunicarnos, sobre todo a la hora de expresar emociones o sentimientos. De verdad, si logramos desarrollar esta comunicación asertiva, vamos a tener muchísimos menos problemas con cualquier gente que nos rodea. Obviamente va a mejorar nuestra confianza y autoestima, además de que así podemos identificar muchísimo mejor nuestros sentimientos y emociones y la de los demás. Y sobre todo, cuando respetamos al otro, nos ganamos el respeto de ellos también. Obviamente podemos también tomar mejores decisiones porque tienes la información tal cual la quieres, en vez de llenarla de 1000 situaciones, problemas, darle 1000 vueltas, hacer una discusión de 2 horas cuando a lo mejor en 20 minutos se podían aclarar las cosas. Obviamente construimos relaciones sociales y laborales basadas en la sinceridad. Y bueno, obviamente ya para terminar es muy importante que tengamos primero que nada confianza al hablar, que no dudemos. Yo sé que muchas veces cuando vamos a tener una plática un poco tensa, no sabemos ni cómo empezar, dudamos de cómo lo vamos a decir. Yo les recomiendo que practiquen muchísimo, también pueden practicarlo en el espejo o a lo mejor pueden grabarse en su celular y escucharlo, ver si están comunicando de una manera correcta, si están siendo un poco agresivos, si a lo mejor no están diciendo lo que quieren decir y nada más le están dando vueltas. Sí les recomiendo que empiecen por practicar para poder tener muchísima más confianza en ustedes mismos a la hora de ya hablar con la persona. Por otro lado, como les decía, es muy importante que el mensaje sea claro, siempre tener claridad. Muchas veces a mí me pasa, o sea, me da nervios o pena decir algo y entonces termino dándole primero 80,000 vueltas y luego no termino diciendo claro lo que quería decir, las personas me entienden otra cosa, me enojo porque no me entendieron y yo creo que sí lo dije bien. Entonces siempre es muy importante decir las cosas claras y concretas. Y por otro lado, lo más difícil, tener control. Aunque a lo mejor la otra persona esté exaltada, aunque te esté diciendo algo que te lastima, trata tú de controlarte para no hacer esto una bomba muchísimo más grande y que explote. Hay que tratar también de autocontrolarnos. Ahora, en todo esto que les he platicado, estoy segurísima que todas y todos se han dado cuenta en algunas cosas que ustedes hacen a la hora de comunicar, como yo, por ejemplo, que les he contado que a veces pues subo mi tono de voz, o como les decía, muchas veces estás escuchando pero sigues en tu teléfono haciendo otras cosas y entonces eso hace que la otra persona sienta que no lo estás escuchando en realidad. Entonces yo creo que con esto pueden identificar cuáles son las áreas en las que ustedes pueden ir mejorando para poder relacionarse mejor con todas las personas. Pero bueno, espero que les haya gustado el video. Si tienen algún comentario, alguna pregunta o si quieren, por ejemplo, contarnos alguna vez que hayan sentido que su comunicación no fue muy acertada, déjenla aquí abajo en los comentarios. Les dejo por aquí mis redes sociales para vernos por ahí durante la semana. Si me estás viendo por YouTube, no olvides suscribirte, prender la campanita de notificaciones. Y si me estás viendo por Facebook, no olvides compartir el video y darle me gusta. Les recuerdo que yo subo videos los martes y los sábados a las 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.